Hola, ¿cómo se mira hoy? Ok. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Estamos con Elías Romero, candidato al Parlamento Centroamericano, con quien vamos a conversar este día sobre diferentes temas de actualidad. ¿Cómo estás, Elías? ¿Dónde estás, Elías? No te miro. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Luis Alonso Bernal, por este espacio. Aquí estamos listos para platicar con ustedes, platicar contigo e intercambiar con los amigos que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Fíjate que este espacio es básicamente transmitido en Estados Unidos, pero no se sintonizan en cualquier parte del mundo también. Y quiero que para los que no te conocen, yo sé que eres muy conocido en El Salvador, pero hay gente que no te conoce por aquí, por donde yo vivo, y te agradecería si te puedes presentar con ellos, por favor. Sí, como no. Mi nombre es Elías Romero. Soy candidato a diputado al Parlamento Centroamericano por el FMLN, el Frente Farabundo Martí. Soy militante del partido, tengo más de 24 años de ser militante del FMLN y es la primera vez que estoy participando en una elección como esta, aunque antes ya he participado en diferentes procesos internos. Bueno, quizás valga la pena hacer un pequeño resumen o recorrido por la trayectoria que he tenido, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo, Alonso? Sigue, sigue. Ok. Yo me afilié al FMLN en 1996, en el mes de septiembre. Desde entonces he participado en diferentes espacios y asumido diferentes tareas en el partido. Eh, fui, fui de la directiva municipal de un municipio de Usulután, de Ereguayquín. Después integré la directiva departamental de Usulután y luego en el 2001, que fue la primera vez que el FMLN hizo elecciones internas con la participación de toda su militancia. En ese año 2001 resulté electo miembro del Consejo Nacional del FMLN y luego fui electo miembro de la Comisión Política representando a la juventud. En ese tiempo resultó electo secretario general el compañero Salvador Sánchez Serén y yo integré esa comisión política en la que Leonel fue nuestro secretario general. Luego, bueno, desde 1998 empecé a trabajar con la juventud del partido, en Usulután y en San Salvador a nivel nacional. Luego, eh, en el año 2003 resulté electo diputado suplente a la Asamblea Legislativa. Y bueno, después, ¿qué otras cosas he hecho? Bueno, trabajé siempre con la juventud del partido todos esos años, hasta el año 2010 que dejé de trabajar en la juventud. Posteriormente, en el año 2006, resulté electo diputado suplente al Parlamento Centroamericano. Yo fui diputado suplente al Parlamento Centroamericano ya en el año 2006, del 2006, y luego en el año 2011 eh, fui nombrado ministro consejero en la embajada salvadoreña en Cuba. Estuve en Cuba, en La Habana, en la embajada nuestra en La Habana, durante año y medio prácticamente, porque trabajé desde mediados de 2011 hasta febrero de 2013 más o menos. Y del 2013 para acá, en el mes de marzo, me regresé al país y trabajé
el FMLN, ¿verdad? Y estuve trabajando en el partido desde entonces. Y ahora mismo, pues, me inscribí como candidato y participé en la elección interna y resulté electo en la casilla 9 para el Parlamento Centroamericano junto a otros compañeros. Ustedes saben, el FMLN, como todos los partidos, eligió el 26 de julio a sus candidaturas y yo fui uno de los electos en la casilla 9. Así un pequeño recorrido. Dicen que recordar es volver a vivir, Elías, y uno siempre se remonta a esos años de juventud, donde mucha gente incluso te recuerda por aquí, de su época de juventud. Pero, ¿cómo es tu percepción o tu lectura del aporte que has hecho a la juventud del FMLN? Si te remontas a esos años y miras el desarrollo de muchos políticos nuevos que están en este momento apareciendo en el FMLN, ¿cómo valoras tú? ¿Cuál es tu lectura, mejor dicho, de que en algún momento hiciste algún aporte a la formación de esa juventud? Sí, miren, pues el partido y su juventud, su militancia ha atravesado por diferentes momentos en todos estos años después de la firma de los acuerdos de paz. A mí me tocó vivir una etapa de mucha convulsión interna, de mucha división interna, de la existencia de distintos agrupamientos y divisiones en el partido. Fueron años difíciles. Por ejemplo, yo me empecé a involucrar en la juventud del partido para la campaña en la que se estaba eligiendo candidatos a la presidencia de la República, que finalmente resultó en la elección de Facundo Guardado como nuestro candidato presidencial. Ustedes deben recordar esa etapa, un momento muy complicado en el partido que gracias a Dios pues lo fuimos superando un poco, ¿verdad? No es que las cosas estén tan apaciguadas hoy, pero es un momento diferente. Yo creo de que cada quien da su aporte, ¿verdad? En la etapa en la que nosotros, en la que junto a otros compañeros integramos la juventud del partido, la Comisión Nacional de Juventud del partido, nosotros realizamos procesos de formación política, procesos en los que creo que participaron unos 300 jóvenes en varias jornadas de formación política que hicimos en un local que el partido tenía, al que le llamábamos la Casa de la Juventud, y reuníamos cada mes ahí a grupos de jóvenes para darle formación política, en donde participaban dirigentes del partido y otros compañeros que, aunque no eran dirigentes del FMLN, sí tenían la experiencia y los conocimientos para trasladar a los jóvenes. En ese tiempo, el secretario nacional de Educación del partido era el compañero Hugo Molina Rodríguez. Entonces participamos en ese proceso de formación. También tuvimos una participación en la coordinación con el movimiento estudiantil aquí en la Universidad de El Salvador. Durante varios años yo trabajé con las organizaciones estudiantiles existentes en la UES, y siempre ha sido un tema de mucho debate, de mucha discusión, esa relación política existente entre el FMLN y las organizaciones, los frentes estudiantiles, los gremios estudiantiles en la UES, y yo también participé de esa experiencia por muchos años. Yo creo que son etapas que uno atraviesa y que le van nutriendo a uno el pensamiento y la práctica, ¿verdad? Tú bien sabes, Elías, de que en las situaciones difíciles de la vida, las instituciones pueden valorar la lealtad que tienen sus miembros. Y has visto desfilar mucha gente que ha pasado por el partido y te has mantenido después de 25 años firme, Pues, firme participé de esa experiencia por muchos años. Firme en tu convicción, y
¿Cuál es el mensaje que le transmite a esa juventud que viene para arriba en el FMLN reclamando un espacio? Sí, a mí me tocó, como a muchos, pelear, digamos, o hacer una lucha política dentro del partido para que se generaran espacios de participación a jóvenes, ¿verdad? Unas 2 generaciones antes de la mía habían peleado cuando, por ejemplo, la generación de Hugo Martínez, de Mirtala López y otros compañeros, que yo no los conozco a todos, pero me refiero a que hubo una generación antes que nosotros que también peleó por diferentes espacios, ¿verdad?, de participación, porque en el caso de los jóvenes ocurre que se necesita mucho una política que el partido tenga una política para lograr que los jóvenes se formen y que participen, ¿verdad?, que participen de manera correcta, de manera consciente, que se involucren en la dinámica del partido y que lo hagan bien, que no lo hagan, pues siempre uno dice que los jóvenes cometen errores, ¿verdad? Es un momento, una etapa de la vida en la que uno está aprendiendo a vivir, aprendiendo cosas nuevas, etcétera, pero siempre el FMLN pues ha sido de los que ha promovido a bastantes jóvenes en diferentes espacios. Quizás ahora mismo que recientemente, pues el año pasado hubo un recambio en la dirección del partido y que hoy existe una dirección, una comisión política, un Consejo Nacional y unas estructuras nacionales donde hay quizás más presencia de jóvenes que en otras oportunidades. El mensaje que yo puedo trasladar es que siempre se necesita una correcta combinación entre la experiencia de los más mayores y la energía de la juventud. No puede ser que haya una ruptura de golpe, ¿no? Yo creo que ese es el enfoque que debería prevalecer, un enfoque en el que la juventud vaya retomando protagonismo, vaya retomando cierta hegemonía en la conducción de los procesos, pero que no se haga a un lado a toda la militancia que tiene más años, ¿no? Tiene más experiencia, más sabiduría, y que tiene que haber una correcta combinación. Ese es mi enfoque, es que tiene que haber una correcta, una adecuada combinación entre los más viejos y los más jóvenes, ¿ya? En las experiencias occidentales y orientales hay una gran diferencia. Tú conoces las experiencias orientales, los países asiáticos se distinguen porque le dan un gran valor a las canas, ¿verdad? Y los ancianos que le llaman son los que tienen más conocimiento y lo pueden transmitir a los jóvenes. Los jóvenes están abriéndose espacio y están queriendo reclamar y decir, abran espacio que aquí voy. Pero el problema es de que el joven se quiere equivocar y el FMLN ya no puede seguirse equivocando. Es decir, después de varias experiencias, el FMLN tiene que haber capitalizado a dónde están los errores. ¿Cómo evalúas tú el desarrollo del FMLN si lo pudiéramos nosotros enfocar en 10 años atrás? Evaluar al FMLN en los últimos 10 años. ¿Cuál ha sido su trayectoria durante 10 años? ¿Cómo lo valoras? Bueno, fíjate lo que ha pasado en estos 10 años. Estamos hablando en el 2009, en el 2009, pues el FMLN ganó la presidencia por primera vez. Se empezaron a realizar ciertos cambios, se empezaron a implementar determinados procesos en el país, independientemente de todo lo que se diga,
lo que hoy a veces se critica, se cuestiona mucho, pero constituyó un hito muy importante en la historia salvadoreña, el hecho de que el FMLN haya logrado, digamos, lo que le llaman la alternancia, ¿verdad? Es decir, cambiar al partido de gobierno, un partido que ya tenía 20 años, pero que representaba en buena medida a toda la derecha en el país, que había gobernado el país durante los 60 años de la dictadura militar y desde antes, ¿no? Mucho más de 60 años. Chafik decía de que en realidad la derecha había gobernado el país desde que llegó al gobierno el general Regalado a finales del siglo XIX. Y entonces tenía un gran significado la victoria alcanzada con el presidente Mauricio Funes en el 2009. Y creo yo de que ahí el partido comenzó una etapa en la que tuvo que transcurrir por un camino muy complicado hacia, digamos, ya estar en el gobierno, porque durante el propósito de un partido, y el FMLN no es la excepción, el propósito de un partido es la disputa del poder, pues, por la vía electoral, por la vía electoral. Entonces el FMLN siempre trató y trata de hacer una combinación de las diferentes modalidades de la lucha política para accesar al poder y por la vía electoral. Además de toda una acumulación política que había, logramos hacerlo en el 2009. Pero obviamente ahí, ya estando en el gobierno, yo creo que lo que ocurrió adentro del partido es que nos hicimos, le dedicamos mucho tiempo a los asuntos del gobierno, los asuntos de la política del Estado, de la política institucional, digamos, del Estado, y no le dedicamos la misma atención a la formación política interna, digamos, a las estructuras, a que las estructuras funcionaran bien, y eso fue pasando, creo yo. Pero, digamos, el partido se fortaleció con esos resultados electorales en 2009. En el 2009 fue cuando más diputados hemos tenido nosotros, ganamos 35 diputados en esa elección. Luego hemos venido bajando la cantidad de diputados y bajando el nivel de respaldo, porque incluso para las elecciones del 2014, que tuvimos la segunda victoria presidencial, en la siguiente elección de diputados y alcaldes, no logramos volver a los mismos niveles de diputados que teníamos en el 2009, cuando ganamos las elecciones con Mauricio Funes. Así que ha sido algo compleja la situación, ¿verdad? Por un lado hemos logrado diferentes espacios institucionales, pero por otro lado no hemos logrado que el respaldo popular, que la gente que nos apoya se quede con nosotros apoyándonos, sino que no hemos logrado simplemente retener el respaldo de la gente, ¿no? Tenemos que ser autocríticos en eso, ¿no? Pero el partido como tal, ¿sientes que está unido hoy o no está unido como se requiere? Ahora mismo lo que yo veo en términos de la unidad del partido es que como un proceso, ¿no? Como algo que debe ser construido todos los días. Así lo veo. Sigue habiendo diferencias al interior del partido, pero creo que se hacen siempre los esfuerzos para lograr que el FMLN camine y que se presente ante el pueblo como una sola fuerza. Así, creo que eso se hace todos los días y todos debemos contribuir para que los diferentes componentes que integran al FMLN, pues le demos al pueblo una oportunidad de servirle, ¿no?
En diferentes momentos el FMLN sufrió rupturas, grupos se le fueron, formaron sus propios movimientos o partidos, pero la mayor deserción se dio el año pasado. ¿Tú crees que esa gente que se le fue al FMLN el año pasado está queriendo regresar? ¿O crees que esa gente ya no va a regresar? O sea, no sé cómo han evaluado esa parte. Yo solo digo, bueno, el año pasado fue la mayor cantidad de gente que se le fue porque alguien se las llevó, no porque ellos este, hayan decidido, sino que porque alguien les dijo, mira, aquí van a estar mejor, véngase conmigo. Eh, ¿Crees que hay una gran cantidad de gente que está evaluando esa pertenencia? Eh, en realidad lo que pasó en las elecciones recién pasadas, en el 2019, es que perdimos muchos votantes, ¿verdad? Pero no quiere decir de que, es decir, que una persona vote o simpatice por el FMLN y que en un momento dado tome la decisión de optar por otra oferta política, es algo que debería preocuparnos, ¿verdad? A todos. Y que si esa gente, que si esos votantes están en la lógica de volver a respaldar al FMLN, esa es la aspiración que tenemos. Es decir, eh, son personas que ya han estado en el FMLN, en el sentido que ya han apoyado al FMLN. Siempre es más fácil que esa gente pueda ser convencida, pero no quiere decir de que sea algo sencillo, algo fácil. No está fácil, a pesar de que, el, el, de que les mintieron, los engañaron a la inmensa mayoría. Muchos de estas personas, de estos compañeros, algunos, se fueron del FMLN creyendo de que estaban dando un paso en favor de la democracia, en favor del país, en favor del desarrollo, creyendo que con esa salida, que con ese abandono que hicieron al FMLN estaban haciendo algo correcto, algo porque les habían dicho de que las cosas iban a ser diferentes, que iba a cambiar. Eh, Mucha gente que se fue creyendo que eso iba a ser verdad. Familias, muchas familias, incluso hay familias que se partieron, unos miembros de la familia se fueron con Bukele y otros no. Y entonces, pero lo que está sucediendo en los últimos meses es que hay mucha desilusión, ¿verdad? Hay mucho desencanto en mucha gente. Eh, claro, eso no quiere decir que todo el que se le está desencantando al gobierno vaya a regresar con el FMLN, pero es una posibilidad, ¿ya? Es una posibilidad. Le corresponde al FMLN y a sus candidatos hacer un buen trabajo, hacer unas buenas propuestas para ganarse de nuevo la confianza de esa gente que se fue y que quiere volver, pero para volver tiene que ver, ¿verdad? Entonces, en eso estamos, tratando de presentar opciones, no solo candidaturas, sino propuestas, compromisos, eh, de tal manera de que la gente pueda optar por nosotros, de nuevo, ¿verdad? El FMLN. Eh, Esa es la lógica. La lucha consiste en eso, en tratar de convencer a almas, en tratar de convencer mentes, ¿no? No es una lucha fácil, pero eso es lo que estamos haciendo. Hay varios saludos que te hago llegar de gente que te está viendo y está deseándote éxitos, especialmente un amigo que conoces de Las Vegas, René Ortiz, dice, te saluda. Este, ¿Okay? está claro de que ya hay tareas puntuales para tu postura como candidato, como diputado al Parlacen, donde dicen qué tan innecesario se hace tener un pasaporte centroamericano.
Esa es una tarea que te están asignando ya. Ahora, entrémonos en la parte propositiva que tienes para tu candidatura como diputado al Parlacen. ¿Cuáles son tus aspiraciones ahí? Sí, un saludo a René Ortiz. Nos conocemos de la época de cipotes, de jóvenes. Eh, Fíjense Qué que apodo tenía René Ortiz aquí? yo, Son broma. bueno, eh, yo dividiría en tres grandes grupos las cosas que desde mi punto de vista se deberían hacer en el Parlamento Centroamericano. Eh, Hay que tener en cuenta, Alonso, de que está en proceso la construcción de una propuesta del partido, ¿no? De una propuesta colectiva del FMLN, que cuando eso esté terminado, pues se va a presentar al país, ¿no? Pero yo tengo tres aspectos que creo que son los que deben trabajarse del Parlamento Centroamericano. El primero, el primero es que la gran mayoría de gente que tiene una mala imagen del Parlacen tiene esa imagen porque se conoce poco acerca del Parlamento Centroamericano. Es prácticamente nula la información que existe acerca de lo que hace, para qué sirve el Parlacen. Entonces, mi primer punto, mi primera apuesta o mi primera idea es, hombre, hay que crear diferentes plataformas de comunicación digital en estos momentos para que la gente sepa lo que hace el Parlacen, que los diputados se presenten ante la población y que le informen periódicamente de lo que están haciendo y así la gente vea de que sirve para lo que sirve el Parlacen. Es decir, mi primera propuesta es que se mejore la comunicación. No ha habido, digamos, o por lo menos si la ha habido, no ha sido efectiva. No se han utilizado los mejores mecanismos. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar, en dar a conocer lo que hace el Parlamento Centroamericano, cuál es el rol de los diputados, cuáles son sus actividades, en qué le sirve eso al país, etcétera. Todo eso. Esa es una primera cosa, ¿verdad? Lo segundo es que están las funciones formales, las funciones legales, institucionales, que tiene el Parlamento Centroamericano en su tratado constitutivo, en su reglamento interno. Ahí están las funciones y la mayoría de esas funciones, o todas, mejor dicho, tienen que ver con el desarrollo, con la ejecución de la realización de la integración centroamericana. Es decir, el Parlamento Centroamericano es el órgano de discusión y de diálogo político de el sistema y del proceso de la integración centroamericana. Entonces, es como el órgano legislativo del sistema, digamos. Si lo quisiéramos comparar con un Estado, un país, existe el órgano ejecutivo representado por los presidentes, por los jefes de Estado. Existe el órgano judicial representado por la Corte Centroamericana de Justicia, que tiene su sede en Nicaragua, a propósito. Y está el órgano legislativo, que es el Parlamento Centroamericano, integrado por diputados de 6 países, por 20 diputados de 6 países, que son Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Son 120 diputados, más los expresidentes y exvicepresidentes de cada país que por un periodo igual a lo que dura su periodo presidencial, también integran el Parlamento Centroamericano. Eso está en el Tratado Constitutivo, ¿ya?, del Parlamento Centroamericano. Entonces, ¿qué tiene que ver con la integración? Yo he estado revisando el tratado, el reglamento interno, y casi todo tiene que ver con la integración. Es decir, cualquier tema nacional tiene implicación regional y viceversa. De tal manera de que
de que, fíjense que aquí en la Asamblea Legislativa, los diputados centroamericanos tienen iniciativa de ley en materia de integración regional. Es decir, un diputado del Parlacen puede ir a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta para que se discuta en la Asamblea Legislativa, una propuesta que tenga que ver con la integración regional, con la integración. Esa es una atribución que tiene el Parlamento Centroamericano. Sus diputados pueden en su país proponer cualquier discusión, cualquier tema, cualquier ley, cualquier iniciativa, cualquier medida que abone a la integración, que tenga que ver con la integración. Entonces, mire, el tema del agua, el tema medioambiental, todo lo que tiene que ver con prevención y mitigación de riesgos, el tema de la seguridad, el tema de la salud, la educación, en fin, hay tantas cosas que uno puede pensar en que se puede tener un enfoque centroamericano y que con esos temas se puede incidir en el país o beneficiar a gente concreta en el país. Entonces, el segundo grupo de propuestas que yo veo son todas estas propuestas que tienen que ver con la integración centroamericana, que se pueden ajustar a los temas nacionales, en donde los diputados centroamericanos pueden ejercer, digamos, gestión política, pueden tomar iniciativa y pueden presentarse ante el pueblo como funcionarios que están velando por sus derechos y por sus intereses. Ese es como el segundo grupo, que son propuestas relacionadas con la integración. Y hay un tercer grupo de propuestas que yo creo que a pesar de que merecen más análisis, más discusión, pensarse reposadamente, yo creo que son todas las propuestas que tengan que ver con transformar el Parlamento Centroamericano en un órgano que le sirva mucho más a los pueblos, ¿ya? En un órgano regional que tenga una incidencia más positiva y proactiva dentro de los países, ¿verdad? De tal manera de que los diputados centroamericanos que viven en un país, en este caso aquí en nuestro país, los diputados centroamericanos sean verdaderos actores políticos que trabajen en función de los intereses, de los derechos de la población desde un espacio regional, que sean vistos de esa manera. Para eso yo creo que hay que cambiar cosas al interior del Parlamento Centroamericano, y a pesar de que, como ya dije al principio, esto requiere más carpintería, más elaboración, estoy seguro de que se pueden hacer cosas que acerquen más al Parlacen a los pueblos. De eso estoy seguro. Estoy seguro que desde el Parlamento Centroamericano se pueden tomar medidas, se pueden tomar acciones que beneficien en concreto a gente concreta en cada país. Creo que eso se puede hacer. No estoy, digamos, en condiciones ahora de hacer una revelación de un listado de medidas que yo voy a proponer, pero estoy hablando en general, que creo que sí se puede. Seguramente en unos días, en unas semanas, vamos a poder tener más desarrollado esto y podemos hablar de lo que se puede hacer en concreto, pero creo que se puede. El Parlamento Centroamericano siempre nos ha quedado a deber, principalmente porque no es centroamericano, porque Costa Rica ya no está. Segundo, porque sus decisiones no tienen una incidencia obligatoria en los gobiernos de cada país, sino que es propositivo. Y tercero, porque creo de que también está chocando con el SICA. La Secretaría de Integración Centroamericana está chocando con lo que hablas tú de integrar Centroamérica a través del Parlacen, y yo lo visualizaría, y digo, mi criterio es ese, más como una comunidad económica europea donde las decisiones que tome el Parlamento Centroamericano sean de cumplimiento para los países. De lo contrario, nos queda de ver. Entonces, ¿qué es lo que modificarías en esa estructura que hay actualmente en el Parlamento? Porque no tiene
el poder coercitivo o el poder obligatorio cumplimiento para los gobiernos. Se queda como una proposición. Sí, ya hay diferentes iniciativas al interior del Parlamento Centroamericano para darle al Parlacen lo que se llaman las atribuciones vinculantes, es decir, que una iniciativa de un diputado centroamericano sea vinculante. Es como un diputado nacional, pero con temas específicos. Por el momento, yo creo que fue en el año 2015, que se aprobaron unas reformas al reglamento interno del Parlacen, unas reformas que se hicieron a través de las cuales se logró de que los diputados centroamericanos tuvieran iniciativa en temas de integración en cada país. Eso es un avance, digamos, porque antes ni eso podían hacer. Ahora se puede. Ahora un diputado puede decir, miren, hagamos este proyecto, vamos a buscar impulsar un proyecto para proteger la cuenca del río Lempa, por ejemplo, que toca a 3 países de Centroamérica. Me lo estoy inventando ahorita, pero es una idea, ¿no? Hoy puede hacer una propuesta, una iniciativa, antes no. Otra cosa que se acordó en esa reforma fue que todos los cargos ejecutivos que se eligen en el sistema de la integración tienen que irle a reportar, a dar un informe de labores al plenario del Parlamento Centroamericano. Por ejemplo, cuando se eligen a los directores ejecutivos o a los jefes de las distintas instancias del sistema de la integración, estas personas tienen que ir a la plenaria del Parlacen a dar sus informes. Y no solo a dar sus informes, sino que creo que también tienen que ir a hablar de su presupuesto, a dar un informe de cómo han gastado el presupuesto. Esa es una función que también juega el Parlacen. Entonces, esos son pequeños avances. Yo también estoy convencido de que el Parlacen necesita atribuciones vinculantes, porque, y creo que esa debe ser una bandera que debemos tener. ¿Ya? Yo creo que hay que pelear por eso. Pelear, digo, en sentido positivo, en el sentido de que debemos lograr hacer, digamos, pues, que los jefes de Estado y de gobierno que son los que están a la cabeza de todo el sistema de la integración, convencerlos pues de que es necesario llegar a un consenso entre todos para que el sistema avance hacia mayores niveles de incidencia en cada país y que para eso el Parlamento tiene que tener funciones vinculantes en las diferentes áreas. Yo en eso estoy de acuerdo. Hay una limitación en eso. Pero yo siempre he dicho, y se los he dicho a los otros compañeros del partido, de que eso no es impedimento para que los diputados y diputadas desarrollen actividades concretas, específicas, que visibilicen el trabajo del Parlacen, que la gente vea al Parlacen actuando en función de solucionar problemas concretos. Eso creo que es un desafío también que existe. ¿Y el Parlacen a quién informa en el país de origen? Por ejemplo, los 20 diputados de El Salvador, ¿a quién le informan en El Salvador? ¿A quién le rinden un informe por lo menos una vez al año? Mire, cada bancada, o sea, el Parlamento Centroamericano funciona como así como funciona la Asamblea, ¿verdad? Solo que en el caso del Parlamento Centroamericano, como es parte del sistema de la integración, entonces su
el representante legal del Parlacen, que es el presidente del Parlacen o presidenta del Parlacen, es el único que está invitado en las actividades que realizan los jefes de Estado a nivel del SICA. ¿Verdad? Ahí es donde el presidente del Parlacen, a nombre del Parlamento Centroamericano, hace la comunicación, hace la coordinación y informa al SICA, al sistema, de lo que se está discutiendo en el Parlacen. También tengo conocimiento de que todo lo que hace el Parlamento Centroamericano en términos de dictámenes, de iniciativas, de proyectos de legislaciones o medidas que se aprueban en las comisiones permanentes del Parlacen, todas esas decisiones que toma el Parlamento Centroamericano y que son aprobadas por su plenario, se comunican al SICA, y el SICA debe trasladar eso a los gobiernos. Es decir, esta es una de las cosas, cuando yo hablo de un paquete de propuestas de que deben impulsarse desde el Parlamento para hacer que el Parlamento Centroamericano sea más accesible y más cercano a la población, es justamente introducir un cambio en ese sentido, de que los diputados y el órgano como tal no solamente esté obligado por ley a reportarle al SICA y a los presidentes, sino que se informe a la nación. Es decir, si la bancada salvadoreña, que la integran 20 diputados, porque eso no se hace en el país, los 20 diputados salvadoreños, eso no se los obliga a la ley. Y yo lo que he visto es que los diputados del FMLN sí hacen actividades de informe, donde dan informes. Cada vez que hay eventos así públicos cuando se hacen tribunas en la plaza cívica, yo he visto a los diputados del Parlamento Centroamericano, que son del FMLN, dar un informe de lo que hacen, ¿verdad? He visto que lo hacen cada año, ¿verdad? Porque el partido hace una plataforma, le presenta al país una plataforma, entonces periódicamente el partido debe hacer un informe, y eso se ha estado haciendo, se hace. Pero es algo que no tiene ni la cobertura mediática que tienen otros temas y otras actividades, y por tanto no tiene el mismo impacto, y mucha gente ni se da cuenta de que eso está pasando. Pero son de las cosas que creo yo a las que hay que apostarle desde el Parlamento Centroamericano, para que la gente se entere de lo que se hace. Es necesario hacer cambios porque es contradictorio que un parlamento que está conformado por diferentes tipos de partidos, pero que en realidad representan al país, tenga que informar al Ejecutivo. Es decir, no le veo yo la razón, porque al final quien los elige es el votante en elección popular, y se deben al votante y no se deben a un gobierno. Entonces, pero esas son parte de las cosas que lo hacen bastante invisible el papel del Parlacen. Por ejemplo, alguien pregunta dentro de la gente que nos está viendo que si el Parlacen se pronunció a través de algún comunicado sobre la toma de la asamblea del 9 de febrero. Yo no sé cuál es el trabajo, por decir algo, del hijo de Will Salgado que está en el Parlacen. Yo no sé cuál es el trabajo que él ha hecho. Yo desconozco el trabajo. Entonces yo estaría como demandando que haya un informe a la nación, de tal manera que todos nos demos cuenta cuál es el trabajo real. Yo invité a una persona que estaba haciendo una explicación y decía, mire, gracias al Parlacen se hizo esto, pero yo hasta hoy me doy cuenta, 10 años después. Entonces, yo lo que quiero es, bueno, Elías Romero conoce ya el interior de la ley, de lo que el reglamento del Parlacen.
Y me imagino que tienes tus propuestas concretas que en un momento las vas a hacer saber, pero ¿cuál es el mensaje que le transmites a las personas que nos están viendo para que te apoyen en, en esta candidatura? Sí, eh, muchas gracias por esta, por la oportunidad. Fíjate que yo voy a tomar nota, ya voy a revisar los comentarios y voy a tomar nota de las cosas porque no tengo a la mano aquí como para estar viendo los comentarios, pero si hay personas que proponen diferentes cosas. Al principio me dijiste lo del pasaporte centroamericano, no sé quién lo dijo eso, pero ya hay una iniciativa en el Parlamento Centroamericano, por lo que me he enterado, sobre el tema del pasaporte centroamericano. ¿Verdad? Ya hay. Ahora mismo yo no soy diputado. Fíjate que yo lo ¿Sí? veo como Estados Unidos, por ejemplo, hay 50 estados y yo me voy con el mismo pasaporte a cualquier estado. Ningún Sí, problema, no hay fronteras. Y son sí, 50 estados. Y Centroamérica tiene 5 estados miembros y tiene que llenar un CA4 si es posible, le piden un montón de cosas, si es que acaso lo dejan entrar. Entonces, pienso que algo hay que hacer. Por otro lado, se habla en los comentarios de que realmente debería de proponerse algo concreto para que Centroamérica se convierta en un ente más consolidado. Y si bien es cierto, yo me di cuenta de algunas cosas como, por ejemplo, convenios para la compra de medicinas a nivel centroamericano para abaratar los costos. También es necesario establecer lineamientos concretos para que los países tengan su propia forma de sustentabilidad económica. Tantas cosas que pudieras ingeniarse, digo yo, que beneficien directamente al país y que tengan vinculación, como lo decías. ¿De acuerdo? sí, sí, de acuerdo. En este asunto del libre tránsito de personas y mercancías, es evidente de que la prioridad ha estado en las mercancías, ¿verdad? Es decir, casi todo el mundo habla de eso, del comercio del intercambio en la región, pero, eh, pero es importante que en este momento pues pensemos más en toda la gente, en todas las personas que todos los días hacen uso de las fronteras, que todos los días necesitan y deberían tener la posibilidad de ir de un estado a otro sin problemas, porque a pesar de que existen acuerdos, de que existe el CA4 y todo, y una serie de medidas que los gobiernos implementan, eh, a veces es bien complicado pasar por las fronteras de Centroamérica, bien complicado. Y la gente que va a excursiones, hay mucho turismo religioso entre nuestros países, hay turismo de diferente tipo y la gente siempre se queja de que pasar por algunas fronteras es una cosa terrible, una cosa complicada. Y en ese momento la gente piensa, bueno, ¿y por qué si somos hermanos, somos una misma región, hablamos el mismo idioma, nos parecemos mucho, tenemos básicamente los mismos orígenes, tradiciones parecidas, etcétera, eh, y se producen todos esos problemas. Mi, mi, mi enfoque en esto, en esto es de que debe haber un libre tránsito de las personas, pero también deben haber mecanismos que impidan eh, la comisión de delitos, ¿verdad? Tiene que haber un equilibrio en eso. O sea, es cierto, los países generalmente protegen mucho sus fronteras, eh, procurando evitar la comisión de delitos, el contrabando, el tráfico de personas y una serie de problemas que suelen ocurrir. Pero eso no debe ser una excusa para el maltrato que a veces hay en las fronteras
para que no se tomen medidas de tal manera de que tengamos una especie de ciudadanía centroamericana, una especie de pasaporte centroamericano, una especie de mecanismos acordados, aprobados, consensuados en toda la región para que funcionemos como una sola nación, ¿verdad? Sin aspirar a que eliminemos las diferencias, pero que sí la gente pueda sentirse que en Centroamérica somos hermanos, somos una sola nación, ¿verdad? Mira, y la reunión del Parlacen sigue haciéndose en Guatemala siempre o es rotativo. No, es que desde que se hizo el tratado constitutivo que le dio origen al Parlamento Centroamericano, ahí quedó que su sede iba a ser en Guatemala. Entonces, la sede del Parlacen es en Guatemala. Así como la sede de la Corte Centroamericana de Justicia está en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, sí es en Guatemala. El Parlamento Centroamericano sesiona una vez al mes en la ciudad de Guatemala y extraordinariamente sesiona en otra parte cuando el plenario lo acuerde, ¿verdad? Pero normalmente es en Guatemala y cada país tiene una subsede, tiene oficinas en donde hay, aquí en el país hay una subsede donde los diputados tienen oficina, tienen un espacio para trabajar también. Así que sí. Sería interesante ver una reunión del Parlacen en el, en el local de la Asamblea, por ejemplo, una vez al año, una vez a los 6 meses. ¿Por qué? Porque todos se van a la plenaria de Guatemala, pero ¿y quién se da cuenta? ¿Los salvadoreños? No sabemos. Entonces, esa es mi idea de cómo debería de funcionar. En otra ocasión se van a reunir a Nicaragua, en otra ocasión a Honduras, y de esa manera la gente se identifica, porque te digo, yo soy de la idea de que la gente solo elige al diputado del Parlamento Centroamericano, pero después ya no mira su trabajo, pues ese es el punto. Entonces, tremendo reto tienes, Elías, tremendo reto. Sí, así es. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Eventualmente el Parlacen se ha reunido en otros países, ¿verdad? De hecho, hasta antes de esta situación de la pandemia, el Parlamento Centroamericano hace cada año un foro regional de partidos políticos y lo hace en un país diferente cada año. Y con motivo de ese foro, el Parlacen sesiona en el país a donde le toca hacer el foro. Así es como yo me he dado cuenta. También en Guatemala, por ejemplo, el Parlacen tiene un local donde se reúne, pero ya ha habido ocasiones en las que sesiona en la sede del Congreso de Guatemala, ¿verdad? Eh, Creo que eso también se puede hacer. Son pasos, pequeños pasos que se deben ir dando para que, como tú dices, la gente vaya sabiendo de qué se trata el Parlacen, de qué se trata el Parlacen. Estoy convencido de que ese es un gran desafío, lograr de que la población eh, cambie esa percepción acerca de los diputados electos. Mucho se habla, No, por ejemplo, aquí comentan, mucho se habla que en materia de minería, ¿cuál sería tu propuesta? Porque bien se sabe de que lo que pasa en Honduras y lo que pasa en Guatemala viene a desembocar al EMPA. Y esa parte ambiental pareciera de que no se toma. No sé, esa es la impresión, ¿verdad? Yo no sé si se está legislando ya sobre esa parte. sí, hay una gestión, unas iniciativas que se tomaron en el Parlamento Centroamericano en relación al caso de una mina guatemalteca, creo, la mina de Cerro Blanco, creo que se llama, eh, porque esa mina contaminaba el río, el EMPA, creo.
pero es verdad de que hace falta información. Es cierto de que hace falta más protagonismo de los diputados del Parlacen. Hace falta más involucramiento en los asuntos de cada país, no solo en temas ambientales, sino en todos los temas. Y es probable que sea un desconocimiento, es decir, es probable de que sí se hagan muchas cosas y simplemente la gente no se dé cuenta porque no hay mecanismos. Es lo que yo te decía al principio, no hay mecanismos a través de los cuales los diputados y las diputadas le informen al país lo que están haciendo. Y prácticamente hay mucho desconocimiento de lo que se hace. Ese es un gran desafío que tenemos. Tremendo. Y hay un Dar a equipo, conocer. y hay un equipo fuerte que va del FMLN, Karina Sosa, Juan Manuel Flores, entre otros, ¿verdad? Sí, ellos ¿Y están, qué casilla llevas, Elías? yo en la casilla 9, voy en La la casilla casilla, ¿no? 9. Ok. Sí, ¿Sabes qué? Para mí es un gusto que hayas aceptado estar en este espacio y muchas gracias. siempre se queda corto algunos temas importantes de coyuntura que pudiéramos tocar en otra ocasión, pero yo quería centrarme este día en tu candidatura porque creo que es la razón de ser por el momento. Sé que tienes mucho, mucho argumento que discutir sobre la coyuntura nacional y a lo mejor otro día me regalas otro espacio. Con mucho gusto, con mucho gusto. El tiempo a veces no es suficiente, pero si me das la oportunidad, en cualquier momento nos ponemos de acuerdo y platicamos de la situación del país y más adelante vamos a tener que hacer, digamos, la presentación de las propuestas que vamos a impulsar desde el Parlamento Centroamericano. Con mucho gusto. Para hablar del país se necesita solamente una hora para hablar más o menos de eso. Despídete Sí. de la audiencia, Elías, que te está viendo en muchas partes. Cómo no, muchas gracias a quienes nos miran en este momento en directo, en vivo, y un saludo también a quienes posteriormente también van a ver el video que queda ahí publicado. Eh, Sepan que estamos haciendo todo lo posible para mejorar, digamos, y construir una buena propuesta con iniciativas que puedan beneficiar en concreto a la población, de tal manera de generar transformaciones en las estructuras del Parlamento Centroamericano y a nosotros, a mí, me van a ver siempre luchando para lograr esos objetivos. No voy a descansar nunca si llego a ser electo para que estas cosas se logren. La lucha la vamos a hacer. Ok, muchas gracias, Elías. Amigos de la plática, quedamos informados con la candidatura al Parlacen de Elías Romero, a quien le deseamos lo mejor. Gracias, Elías. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias. Gracias a ti.